Los sentidos de la Sagrada Escritura, según Orígenes de Alejandría. La obra de Orígenes constituye uno de los hitos fundamentales en la historia de la exégesis cristiana, y su aproximación a los sentidos de la Sagrada Escritura no solo abrió nuevos caminos en la interpretación bíblica, sino que también sentó las bases para una comprensión que integraba lo histórico con lo espiritual y lo ético. En este ensayo procuraremos explorar, de manera reflexiva y matizada, cómo Orígenes articula y organiza los distintos niveles de significado que, según su perspectiva, se encarnan en el texto sagrado, y lo haremos haciendo referencia directa a las obras en las que aborda esta problemática, tales como el De Principis, las homilías sobre el Evangelio de Mateo y, en cierta medida, su polémica en contra Celso. 1. El sentido literal como fundamento interpretativo. Para Orígenes, el primer nivel y fundamento de toda interpretación es el sentido literal, es decir, aquella lectura que se adhiere a la forma histórica y lingüística del texto. En su obra De Principis, libro 1, capítulo 6, Orígenes sostiene que el significado inmediato de las palabras no es en sí mismo exento de profundidad, pero sí constituye el punto de partida indispensable para alcanzar las verdades más elevadas que se ocultan en el relato divino. Esta base literal, lejos de ser una mera descripción factual, se entiende como un vestigio de la intención divina que, al ser interpretado en su contexto histórico y cultural, permite al lector moderno adentrarse en el misterio de la revelación. Así, el sentido literal actúa como una especie de cimiento sobre el cual se edifican las interpretaciones de índole moral y alegórica, recordándonos que, sin una adecuada comprensión del texto en su forma original, cualquier intento de desvelar sus significados más profundos puede resultar en una lectura descontextualizada, y por ende, incompleta. 2. El sentido moral o tropológico, la aplicación a la vida del creyente. En la visión de Orígenes, el sentido literal se expande hacia una dimensión que no solo explica lo que ocurrió en un tiempo pasado, sino que, al mismo tiempo, ofrece directrices éticas y espirituales para la vida cotidiana de los creyentes. Este nivel, denominado moral o tropológico, invita al lector a interpretar las narraciones bíblicas como modelos de conducta y señales para el perfeccionamiento personal. Así, en sus homilías sobre el Evangelio de Mateo, Orígenes ilustra cómo las enseñanzas de Cristo se pueden aplicar a los dilemas morales de la existencia humana, proponiendo que cada pasaje encierra lecciones que trascienden el relato histórico para convertirse en orientaciones para la práctica cristiana. La idea central es que la Escritura, en su dimensión moral, no se limita a informar, sino que transforma. De allí que la conducta del creyente encuentre en el texto sagrado una fuente inagotable de sabiduría para la toma de decisiones y la búsqueda del bien común. 3. El sentido espiritual o alegórico, la revelación del misterio divino. Para Orígenes, la riqueza exegética de la Biblia no se agota en la literalidad o en su aplicación práctica. Es en el sentido espiritual también identificado como alegórico donde se manifiesta la profundidad de la revelación divina. Este nivel, que en ocasiones se distingue en interpretaciones posteriores del anagogismo, permite al intérprete vislumbrar las realidades trascendentes y los misterios que se encuentran velados tras la superficie del relato. En el De Principis, el teólogo alejandrino argumenta que el autor divino ha obrado de tal modo que cada episodio narrativo posee una doble dimensión, una que remite a hechos históricos y otra que alude a verdades eternas, las cuales se revelan gradualmente a aquellos dispuestos a leer entre líneas. De esta forma, las historias del Antiguo Testamento, por ejemplo, se transforman en prefiguraciones del misterio pascual, y los episodios de la vida de Cristo se interpretan como símbolos de la redención universal, lo cual, en palabras de Orígenes, constituye el verdadero banquete espiritual al que asiste el alma sedienta de conocimiento, como se ve en De Principis, libro 1, capítulo 6, y en contra Celso, sección 3. La metodología de Orígenes, en tanto que integradora de estos tres niveles, revela una actitud de apertura y profundidad que invita al lector a una meditación constante sobre el misterio de la fe. La Escritura se convierte así en un texto vivo, que, en su multiplicidad de sentidos, permite la conjunción de la razón y la revelación, dando cabida a interpretaciones que trascienden los límites del tiempo y del espacio. Esta visión, que conjuga el rigor del análisis histórico con la inspiración mística, destaca la importancia de no limitarse a una lectura superficial, sino de profundizar en las capas simbólicas y espirituales que encierran el mensaje divino. Como conclusión, podemos decir que la aproximación de Orígenes a los sentidos de la Sagrada Escritura se caracteriza por una interrelación dinámica entre lo literal, lo moral y lo espiritual, cada uno de los cuales aporta una dimensión única e indispensable para comprender el mensaje de salvación inscrito en el texto bíblico. Al erigir el sentido literal como base, ampliar su alcance mediante una aplicación moral y, finalmente, desvelar la profundidad espiritual mediante la alegoría, Orígenes ofrece un modelo hermenéutico que sigue resonando en la tradición exegética y teológica contemporánea, invitando a los creyentes y estudiosos a explorar la fe con una mirada que es a la vez rigurosa y profundamente pastoral.